Violencia contra las mujeres, la otra pandemia. México es de los países con las tasas más altas de asesinatos de mujeres en el mundo, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La violencia contra las mujeres no solo no ha disminuido en lo que va de la pandemia por COVID-19, por el contrario, se ha agravado todavía más. A nivel mundial, gran parte de los esfuerzos gubernamentales han sido dirigidos a la batalla contra el nuevo coronavirus y sus efectos, pero no ha ocurrido lo mismo para enfrentar y erradicar la otra pandemia, los feminicidios y la violencia de género. En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, Dubravka Simonovic, declaró que la pandemia por feminicidios ha sido ignorada e hizo un llamado para que se tomen medidas urgentes en todos los países. En México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre suman 777 víctimas de feminicidio. Tan solo en octubre se registraron 76. Junio fue el mes con los más altos índices de este delito, con 94 feminicidios. Las entidades con mayor incidencia de feminicidios son el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México y Nuevo León. Sin embargo, la cifra de feminicidios podría ser más alta, debido a que no todos los asesinatos de mujeres son investigados como feminicidio y quedan asentados en las carpetas de investigación como homicidios dolosos. Pese a que el 6 de febrero de 2018 entró en vigor el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública con la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, y las Fiscalías Generales de Justicia de las 32 entidades, para que toda muerte violenta de carácter doloso de mujeres se investigue bajo los protocolos de feminicidio. En tanto, de enero a septiembre se documentaron 2.150 homicidios dolosos de mujeres, siendo el mes de abril en el que se registraron más, 265 casos. En el mismo periodo se registraron 43.108 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas. Asimismo, hasta septiembre se reportaron 163.868 presuntos delitos vinculados con violencia familiar, 2.942 carpetas relacionadas con violencia de género y 12.241 con delitos de violación. Durante los primeros 9 meses del 2020, se acumularon casi 200.000 llamadas de emergencia por denuncias de violencia contra la mujer. Cada día, 740 mujeres llamaron para pedir auxilio ante algún tipo de daño, físico, sexual o psicológico, así como por recibir amenazas de estos actos, o por privación de la libertad. El mes en el que más se hicieron llamadas al 911 por actos violentos contra alguna mujer fue marzo, cuando inició el confinamiento por la COVID-19. Chihuahua, el Estado de México y la Ciudad de México son los 3 estados que encabezan estas llamadas de emergencia. A nivel nacional, se hicieron 2.785 llamadas de emergencia por violación. Esto último quiere decir que al menos 10 mujeres fueron víctimas de violación cada día, mientras que se reportaron 3.910 llamadas de emergencia por abuso sexual, siendo Nuevo León, Chihuahua, Sonora y la Ciudad de México donde más se registraron. La violencia contra las mujeres es cometida en su mayoría por personas cercanas. Según el Secretariado Ejecutivo, se reportaron 181.225 llamadas de mujeres para pedir auxilio por agresiones de cualquier tipo, perpetradas por el compañero íntimo, y se hicieron 531.000 llamadas para reportar agresiones realizadas por algún otro integrante de la familia. De los asesinatos de mujeres ocurridos entre 2003 y 2018, en el 57% de los casos, se identificó que sí hubo violencia familiar previa. De las 77.171 personas desaparecidas en el país, con corte al mes de septiembre, al menos el 25% corresponde a mujeres. Y de ese porcentaje, el 55.2% de las víctimas menores de 18 años son niñas. Mientras que en el informe anterior, el del pasado mes de julio, se destacó que de las personas registradas como desaparecidas y no localizadas, el 42% son mujeres. De las personas desaparecidas de 1964 a octubre de 2020, el 64% se trata de mujeres. La Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, reiteró el mes pasado que ya hay normativas que ordenan la búsqueda inmediata de todas las mujeres reportadas como desaparecidas, independientemente de si se presume o no que son víctimas de un delito.
A pesar de esto, familiares se siguen enfrentando a la dilación de las autoridades, desde el momento en el que se presentan a realizar una denuncia por desaparición. La Red Nacional de Refugios, X Justicia e Intersecta coinciden con la relatora especial de la ONU en que la contingencia sanitaria agravó la violencia de género, y en su estudio, Las dos pandemias, violencia contra las mujeres en México en el contexto de COVID-19, las organizaciones señalaron que las autoridades mexicanas no han implementado mecanismos eficientes y suficientes de respuesta. Peor aún, siguen los recortes presupuestales destinados a este ámbito, como el debilitamiento de los presupuestos para los refugios que atienden a víctimas de violencia, aun cuando aumentaron los ingresos a estos sitios. De marzo a julio, los refugios de la red y sus centros de atención externa, casas de emergencia y casas de transición acompañaron y atendieron a 23.303 mujeres, niños y niñas, lo que representó un incremento del 71% en comparación con el mismo periodo en 2019. Hay otros tipos de violencia que se han remarcado y también han tenido repercusiones en la integridad y los derechos de las mujeres en estos meses. Entre ellos, el uso excesivo del derecho penal para hacer frente a la pandemia por COVID-19, lo que ha implicado más detenciones y encarcelamientos, la militarización de la seguridad pública, las pésimas condiciones en las que se encuentran las mujeres privadas de la libertad en las prisiones de México, y la falta de acceso a la justicia para ellas. A pesar de que el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, desde 2018 indicó que el Estado mexicano debe fortalecer los mecanismos para recolectar, de manera sistemática, datos desagregados de la violencia contra las mujeres, ha sido imposible conocerlos. Por ejemplo, la habla de una lengua indígena e información para mujeres que se autoadscriben indígenas, afromexicanas, con alguna discapacidad y LGBT+. Debido a que la violencia contra las mujeres se ha intensificado en los últimos años, las movilizaciones de mujeres también han crecido. ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Días antes de que el gobierno federal exhortara a la población a quedarse en casa por la COVID-19, el 8 y 9 de marzo se realizaron dos tipos de protestas, con un alcance nunca antes visto. El 8 de marzo, decenas de miles de mujeres salieron a marchar, y al siguiente día hubo un paro nacional de actividades como otra forma de denuncia. Así, en su análisis las organizaciones enfatizaron que ha sido la sociedad civil organizada y los movimientos feministas quienes han respondido a las necesidades, problemas y demandas frente a las violencias contra las mujeres durante la pandemia, como desde antes lo han hecho. No obstante, la criminalización y la represión en contra de las protestas feministas también han aumentado en los últimos meses. Ejemplo de ello son las detenciones de mujeres y agresiones por parte de policías durante manifestaciones en León, Guanajuato, Ciudad Juárez, Chihuahua, el Estado de México, la Ciudad de México y la más reciente en Cancún, Quintana Roo. Por ello, relatores y relatoras especiales de la ONU instaron a las autoridades mexicanas a proteger, en lugar de atacar, a las mujeres que se manifiestan contra la violencia, así como garantizar que puedan ejercer de manera segura su derecho a la libertad de reunión. No hay nada más irónico e indignante que el reciente espectáculo de la policía atacando a las mujeres que protestaban contra la violencia y la muerte que las mujeres enfrentan todos los días en México, aseguraron. Para este día se anunciaron diversas acciones como parte de la Jornada Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, entre ellas, un performance en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una caminata en Chihuahua, una rueda de prensa en Ciudad Juárez, un mitin cultural y político en San Luis Potosí, una marcha del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México a las 4 de la tarde, al mismo tiempo que serán actividades virtuales en Guanajuato, Oaxaca, el Estado de México y otros estados. Hoy se reafirma la exigencia por una vida libre de violencia para todas las mujeres, y se exige justicia por las miles de mujeres que ya no están, o aún no se sabe dónde están, a causa de la otra pandemia, la violencia de género. El día de que dejen de violar a nuestras niñas, el día que haya justicia para todas y cada una de las mujeres, entonces podremos decir que Santi Monumenta se queda. La justicia es